Y como habíamos anunciado hace un ratito, está con nosotros y nosotras aquí en el estudio de Radio Nacional, Ramiro Efes, ¿está bien dicho? O Sí, Fs, le iba a Fs. meter un jefes así, digo, no, pero va a sonar así que te No, saludo muy pero así. siempre es histórico de toda mi El vida que me jefe, han dicho jefes, así que no te preocupes, no hay drama. Ya suena me igual. identifico con los dos a esta altura. Muy bueno. Médico diabetólogo, recibido en la Universidad Natural, escuchame, Nacional de La Plata, exacto. Epidemiólogo por la Universidad Nacional de Córdoba, ¿está De bien? Córdoba, sí, Qué sí. grande. Sí. Y magíster en gestión y economía de la salud. Qué capo, Ese es todo Ramiro. un lugar, un lugar poco recorrido, pero muy lindo, sí. Qué capo. Sí, sí. Primero y antes que nada, por dos cosas, ¿no? Primero, obviamente estás trabajando ahí en Skill Diagnóstico, que Sí. es un lugar donde nos visitaron hace poco las chicas aquí, divino, estuvieron charlando. Pero quiero empezar, casi te diría de atrás para adelante, ¿no? Me parece muy importante esta cuestión de laburar la salud y al mismo tiempo comunicarla a través de plataformas que uno antes no estaba acostumbrado a ver profesionales. Ramiro Fs, lo podemos encontrar con doble F, también en Instagram, ¿no? Sí, sí, estoy en Instagram como Ramiro F, es diabetólogo, todo junto, con H y doble F si escribe mi Ujú. apellido por las dudas, o es medio uno ya tiene la costumbre de tener que decir el apellido como se escribe, pues ya es raro de por sí. ¿Qué origen es Fs? Tengo entendido que es sirio, por ahí, por algún lado de por allá viene, Excelente. pero no, sé, no sabemos exactamente el origen. Somos poquitos en Argentina, Ujú. no es un apellido muy Yo es común. la primera vez que lo escucho, Sí, ¿eh? sí, no es un apellido muy común. Así que, sí, la idea, digamos, eh, el paradigma que yo tengo de esto es tratar de transmitir lo que es diabetes a toda la población. No que llegue solamente al paciente que ya viene al consultorio o el familiar que me escucha hablando con el paciente y que también obviamente se preocupa por su salud y se va a hacer un estudio, sino que quiero que de alguna manera se llegue a difundir cosas de diabetes o de prediabetes o de cómo diagnosticar a tiempo para tratar de hacer un diagnóstico cada vez más temprano o tratar de evitar que se desarrolle la enfermedad. Vos sabés que hoy en día tenemos estadios prediabéticos que se llaman, o prediabetes, que mucha gente se le puede diagnosticar en ese momento y con un tratamiento efectivo, con un descenso de peso, con un acompañamiento, puedes evitar el desarrollo de una diabetes, que no es poca cosa, porque es una enfermedad incurable, de una enfermedad de un estadio que se puede curar a una enfermedad que no se puede curar. Es Entonces, muy bueno lo que estás diciendo, sí, por ¿no? eso yo creo que difundir es esencial y cualquier red y cualquier estado de WhatsApp donde se pueda, yo trato de meterle información para que llegue a la gente. Te felicito, realmente. Cuando me entré y fui a ver el Instagram, dije, qué copado que sociabiliza la información esta, en general, no solamente aquellos que están ahí, lamentablemente padeciendo la enfermedad, ¿no? Sí. Pero vamos ahora derecho a lo que tiene que ver con la diabetes, perdón, y si vos tenés que pensar en diabetes, ¿no? A la hora de comunicarlo, como no solamente en un círculo médico de pacientes, sino aquel y aquella que está escuchando que quisiera saber de qué se trata. ¿Cómo lo podríamos caracterizar a la diabetes? Bueno, básicamente nosotros cuando comemos cualquier alimento, nuestro cuerpo lo empieza a destruir en pedacitos, a cortar, ¿no? Y terminamos absorbiendo la molécula más pequeña de ese alimento, ¿no? En tres grandes grupos. Están las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Hidratos de carbono que son las harinas, yo qué sé, la polenta, los almidones, el arroz, por Estaba hablando con ejemplo. él. Sí, sí, yo te voy mirando la panza mientras hablamos, a ver si te vamos a hacer algún chequeo en algún momento. No, y entonces esos hidratos de carbono, esas harinas, esos almidones, cuando entran al intestino, se rompen en su molécula más pequeña posible, que es la glucosa, ¿no? Lo que la gente normalmente dice, tengo el azúcar alto o el azúcar elevado, ¿no? Y ese azúcar, que en realidad la glucosa es un tipo de azúcar, ¿sí? Es el principal combustible que usa nuestro cerebro, que usa nuestros músculos, que usa el corazón, ¿sí? Entonces, cuando está en un nivel normal, la necesitamos, o sea, es parte esencial de la vida. Pero cuando llega a un nivel un poquito más alto, que ahí es donde empieza a fallar ciertos mecanismos que pasan en la diabetes, eso se transforma en un tóxico que empieza a lastimar pequeños nervios, pequeñas vasitos sanguíneos, ¿sí? Y entonces de esa manera va produciendo daño, no solamente a nivel general en el cuerpo, sino en determinados órganos Puntuales. puntuales que se le llaman órganos blancos en medicina, ¿no? Órganos de tiro al blanco, ¿viste? Como decir, tiene puesto ya una diana el Claro. órgano, entonces, y esos son los riñones, los ojos, el corazón, ¿no? Entonces ahí donde vemos pacientes que terminan en una diálisis, pacientes que terminan amputados o con infarto, con ACV, como consecuencia de esa diabetes, ¿no? Entonces un poco ese es el mecanismo, se transforma el azúcar, que es nuestro alimento, por un mecanismo que falla,
empieza a elevarse, hasta que te transforma en un tóxico que lastima el cuerpo. ¿Cómo se da cuenta una persona que tiene síntomas de diabetes? ¿Cuáles son los síntomas más característicos para una persona que por ahí no lo sabe detectar, más allá de que después acuda al médico y se haga un chequeo? Bien, hay varias cosas, están descritos así como usualmente 3 síntomas grandes, que es orinar mucho, tomar mucho líquido, gente que de golpe que tomaba normal, como vos, como yo, de golpe está prendida la botella al lado de la heladera porque no llega con la sed que tiene, y comer más, de golpe no llenarse con un solo plato, buscar más, al ratito estar buscando el postre, ¿no? Mucha gente describe esta necesidad de comer algo dulce como inmediatamente. Todo ese tipo de cosas muchas veces son síntomas. Ahora, son tan inespecíficos que lo puede tener mucha gente eso, ¿no? Entonces, por eso es que es una enfermedad que puede tener esas cosas, pero a su vez también puede ser sumamente asintomática. Es decir, gente que tiene diabetes capaz 1 o 2 años y que solamente se da cuenta porque o llegó a un nivel tan alto de glucosa, tan alto en sangre, que la llevó a perder la conciencia, a chocar un vehículo manejando, he tenido pacientes que le ha pasado eso, o que directamente en un chequeo médico que se hacen por un problema de salud otro, encuentran la glucosa alta. Entonces ahí el médico le dice, vamos a repetir esto, vamos a ver qué pasó, ¿no? Y ahí es donde también yo apelo a la comunidad médica a que estemos muy atentos a eso, porque la glucosa alta en un paciente que no dice síntomas es algo interesante para decir, bueno, hagamos un freno, repitámoslo en 15, 20 días, no más que eso, y si vuelve a dar alta a ese paciente, dentro de ciertos parámetros, ¿no? Ese paciente tiene que ir a ver a un especialista, tiene que ser diagnosticado y tratado a tiempo. Porque bueno, vos fuera del aire nos comentabas que hay muchas personas que tienen diabetes pero no lo saben. Sí, se calcula más o menos que hay un 50% de diabéticos en el mundo sin diagnosticar. Wow. 50%. Es Y un vos montón. calculás que para las estadísticas mundiales dicen que para el año 2045 va a haber 750 millones de diabéticos en el mundo. Entonces, si tomamos esas estadísticas, quiere decir de que hay un montón, millones y millones de personas sin diagnosticar. Y eso no estamos exentos acá, ¿sí? En la Argentina tenemos un consumo de harinas y hidratos muy alto. Sí. En Esquel se ve por sus cantidades de panaderías tan ricas, pero que hay Mirá muchas. qué buen dato que estás ¿Sí? tirando. Entonces, fíjate cómo gira mucho alrededor del hidrato la vida. Acá en esta mesa no, acá hay mandarinas, pero... Justo hoy nos has justo enganchado. hoy. Porque del pero- otro lado hay una bolsa de torta frita. Ah, bueno, menos mal, no la vi yo esa. Pero lo interesante de esto es que, digamos, si el consumo es muy alto, como nos pasa en Argentina, que estamos acostumbrados a desayunar con hidratos, con tortas, con dulces, con cosas que en otras partes del mundo capaz no es tan habitual, nuestro riesgo de desarrollar diabetes es mayor. Mira, ¿Qué? qué interesante No, también muy bueno. tener una buena alimentación, ¿no? Sí, yo creo que digamos, acá yo siempre le digo a los pacientes que el tratamiento es como un tratamiento, como una mesa de 3 patas, ¿no? Que si alguna de las patas se cae la mesa, porque no hay manera de sostenerla. Y es lo que podamos hacer en consultorio, con la medicación, con el tratamiento, es una, pero la alimentación y la actividad física son las otras dos. Yo sé que suena trillado, que los médicos siempre hablamos de alimentación y actividad física, pero en este caso Es concreto. es el pilar del tratamiento. Vos Mirá. pensás que lo que estás teniendo es un problema con la absorción de lo que estás comiendo. Entonces, si vos cambiás lo que estás comiendo, obviamente vas a absorber todavía mal, va a funcionar todavía mal ciertos mecanismos. Esa partecita la vamos a regular con una medicación, con determinadas pautas alimentarias, pero si ya lo que estás comiendo mejora en su calidad, en su composición, obviamente que en sangre ya va a haber menos glucosa, ya va a haber otro tipo de productos. Y si a su vez vos haces actividad física, ¿qué quema cuando vos haces actividad física? ¿Qué combustible se utiliza? La glucosa. Entonces, si vos venías con un pelín alto de la glucosa, ya habiendo comido mejor y ya con un tratamiento efectivo, tus músculos la terminan consumiendo, lo que faltaba. Entonces, no llegas nunca durante todo tu día a lastimar y a herir los órganos, estos de lo que estábamos hablando hoy, con la hiperglucemia, que es lo que se llama cuando uno tiene la glucosa alta, ¿no? Acá, bueno, están escuchando, manda saludo Malena Mele y también Macarena, también manda un saludo, están escuchando ahí la patota, ¿eh? Bueno, mandarle un saludo grande. Una cuestión, salgo 2 segundos. Sí. ¿Ya laburaste en medios de comunicación? No, nunca. Para mí la tenés recontra clara también en el micrófono a la hora de comunicar. Bueno, gracias. Muy bueno. No, es la primera vez. Ramiro, yendo de nuevo al tema de diabetes, según hoy cuando avisaba que iban a estar acá,
Me tiraron la data de la pregunta, dice preguntar porque creo que hay 2 o 3 tipos de diabetes para ver. ¿Es así? ¿Hay 3 tipos o 2 tipos de diabetes? ¿Y Sí. cuáles son las características de cada una? Bien, hay un montón de tipos Ah, de más de... diabetes. Sí, 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 hay muchos tipos de diabetes. Lo que pasa es que hay tipos de diabetes que son frecuentes y Ujú, hay otros que son sumamente infrecuentes, ¿no? Entonces, para no aburrirlo, vamos a hablar de los dos grandes grupos frecuentes, que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ujú. ¿Sí? Diabetes tipo 1 es la diabetes que suele aparecer en la infancia o en la adolescencia. Habrán escuchado que hay niños diabéticos que usan insulina desde el Total. momento Sí. inicial del diagnóstico. Es una diabetes que es dentro del grupo de las enfermedades que se llaman autoinmunes, en la cual el propio cuerpo reconoce una partecita del proceso, de la parte del páncreas, para Ujú. decirlo de una manera, como si fuera algo ajeno, como si fuera una bacteria, y la empieza a lastimar, a herir. Entonces, ese ataque contra el propio páncreas, contra la propia función del metabolismo de la glucosa, hace de que esa función se pierda muy tempranamente, a muy temprana edad. Entonces, ese niño no tiene más producción de insulina propia, no puede regular el nivel de glucosa en sangre y entonces tiene una diabetes tipo 1. ¿Sí? Eso puede aparecer de niño, puede aparecer de adolescente y un poco más raramente de adulto. Y después la diabetes tipo 2, que es la diabetes del paciente que capaz se viene alimentando mal, no haciendo actividad física, con antecedentes generalmente familiares, con ¿Es algo genético también? Ah, genético. mira. Sí, en la diabetes tipo 2 tiene un componente, ¿viste? En el cual si vos tenés padre, tío, madre, abuelos, hermanos con diabetes tipo 2, tenés un mayor riesgo de eso, ¿sí? Entonces ahí es como, yo siempre digo a los pacientes, es como 2 golpes, ¿no? Tenés el primero el golpe genético, que ese ya lo traes. Ujú. Y después tenés un segundo golpe que es lo que vos haces con tu parte ambiental, es decir, cómo comes, si haces o no haces actividad física, si estuviste o no engordando mucho en los últimos años, ¿viste? Porque capaz, si se logra, lo que se está descrito es que si se logra un descenso de peso de un 10% del peso corporal, cuando vos ya tenés una prediabetes o un estadio, viste, ya con una glucosa un poquito alterada, pero que no llega a ser diabetes, Ujú. podés hasta evitar muchos años el desarrollo de una diabetes tipo 2 o evitarla directamente si es que cambias drásticamente todo ese estilo de vida, ¿no? Entonces ahí es donde lo que hablábamos hoy de las redes sociales, donde me parece interesante ir, ¿no? Ir a esa gente que está en riesgo y que de alguna manera con eso podés llegar a tener algunas herramientas para evitar desarrollar la enfermedad. Totalmente. Aprovechamos a aquellos y aquellas que están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta, como la que mandaron recién, al 15 41 97 27. Estamos con Ramiro F., que es diabetólogo, y nos está no solamente instruyendo sobre lo que tiene que ver con la enfermedad propiamente dicha, sino las formas también que uno puede tratar de mejorar la calidad de vida para no llegar a estas instancias o para mejorar, obviamente, la calidad de vida, ¿no? Y te consulto, hoy hablabas, bueno, de estos modos que tenemos que son culturales, de comer, de ingerir aquí en diferentes culturas. ¿Crees que es posible si se realizan campañas en diferentes cuestiones, pero en esta particularmente, campañas a través de las plataformas, redes también, en general medios tradicionales también, se puede disminuir la cantidad de pacientes diabéticos? ¿Influye esta forma de comunicar como estás haciendo vos o tratar de hacerlo más fuerte a través de los medios de comunicación? Sí, yo creo totalmente en eso, totalmente. Sí, Creo que si vos difundís información, porque es un cambio la cultural gente, también. sí, sí, desde ya. Y la gente está dispuesta siempre a hacerlo, Mira. porque sabe perfectamente cuáles son los riesgos de la enfermedad. Yo cuando hablo con los pacientes en general saben. Perdón, ahí vamos a acomodar un poquitito el micrófono para este win. Ahí, Tincho, ¿ahí te parece bien? Ahí está, perfecto, sí, perdón. No, decía que la gente en general sabe de qué se trata la enfermedad, por lo menos tiene alguna persona cercana que tuvo algún desenlace fuerte o que tenía diabetes y sabe que eso agravó Ujú. una condición por la cual estuvo internado, por la cual capaz no cicatrizó del todo bien una cirugía, por la cual terminó en una diálisis, como decíamos hoy, que es un cuadro sumamente grave, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que la gente sepa eso hace de que estén, para mí, muy atentos a nuevas herramientas para prevenir que esto se dé y que avance. Ramiro, hoy hablaste al comienzo, ¿no? Pero me gustaría también pensar cómo podemos hacer o aquella persona que está escuchando y dice, bueno, yo tengo por ahí, mira, me están mandando mensajes y sin que tengamos los contactos también, o sea que hay gente que está muy interesada por el tema que estás hablando, ¿no?
A la hora de empezar a sentir alguna necesidad de ir o tener una duda de esto también, ¿no? Uno lo puede captar como padre, como madre, como tío, como abuelo, etcétera, en un niño, una niña que no te va a decir, che, mira, me parece que tendría que ir al médico. ¿Puede captar algo en el tema o hay que llevar a hacer un análisis por control? Mira, los niños y niñas son un poco un tema aparte por el tema de lo que es la diabetes tipo 1 y cómo se manifiesta. Ujú, La diabetes tipo 1 es una enfermedad que se comporta bastante distinto de la diabetes tipo 2, en la cual el niño va perdiendo esa función que te hablaba hoy de la función del páncreas para ujú, lograr controlar la glucosa. Y en un momento, de un momento a otro, ese niño debuta, hace un debut diabético, se llama, con un cuadro muy grave que se llama cetoacidosis diabética. Es un cuadro en el cual el chico pierde el conocimiento muchas veces o tiene un dolor de panza sumamente intenso, eso también es algo que suele pasar, un dolor de panza cerca de la zona del ombligo, que muchas veces los padres lo interpretan como una apendicitis, ¿no? Entonces lo llevan a la guardia y a partir de ahí o del desmayo o del dolor de panza se saca sangre y se ve que capaz tienen, vos pensás que los valores normales de glucosa en sangre rondan los 100, 101, un poquito menos de 100 dice la Sociedad Argentina de ujú, Diabetes actualmente, y que esos niños generalmente llegan con 600, 500 de glucosa en sangre. Entonces en ese momento se diagnostica ese cuadro, que es un cuadro, como dije, bastante grave y que se trata generalmente a nivel hospitalario como una internación. Ya sí, capaz los adolescentes, también que pueden debutar de la misma ujú. manera, pueden manifestarse con algunos de estos síntomas como típicos que te hablaba hoy, ¿no? Capaz un adolescente en el cual el padre ve un consumo de agua o de gaseosas, porque por la edad, exagerado, ¿no? Que encima la gaseosa termina Más como todavía. favoreciendo más el desarrollo de la enfermedad o comiendo más, ¿no? Obviamente cualquiera de esas cosas deberían ser un dato como para poder tomar una muestra de sangre y ver qué Ujú, está pasando. De todas maneras, como te dije, es una enfermedad que lamentablemente puede llegar a ser asintomática. Entonces ahí va también en lo que en la importancia que tiene en un adulto joven y en un adulto mayor también el famoso chequeo anual, ¿no? Es decir, bueno, aunque no me sienta mal, voy a ir a hacerme un análisis de sangre una vez al año al menos, si es que no tengo nada y si tengo algo capaz un poco perfecto. más seguido Llevas el y auto y te llevas vos al tal médico ahí. cual, mientras lo esperás, te sacas sangre y vas viendo. Y con ese valor de la glucosa en sangre, que es una cosa que en el día lo tenés ese resultado, En el sí, día. sí, la glucemia es un resultado que está en el día. Así que no hay mucha excusa para no hacerlo, Bueno. ¿viste? Ujú. Justamente a eso quería ir, al tema de los chequeos, cómo se realizan los chequeos, en qué constan los chequeos para las personas que por ahí están escuchando la nota, y también en el caso de una persona que está diagnosticada después de hacerse los chequeos con alguno de los tipos de diabetes, en qué consta el tratamiento para cada una de estas personas. Bien, el chequeo, lo lindo de esto es que yo creo que hoy no hay ningún médico de ninguna especialidad que no pida una glucemia. Es decir, desde el dermatólogo al cardiólogo, o el cardiólogo mucho más, porque siempre se preocupa mucho por la diabetes, por cómo eso agrava los cuadros cardiovasculares, ¿no? Pero todos los médicos generalmente cuando te piden un análisis de sangre te van a pedir hemograma, glucemia y algunos valores más que tienen que ver con la función del riñón y un par de cosas más que tienen que ver con directamente con la diabetes. Ujú, Entonces, al vos sacarte sangre y capaz llevar una muestra de orina, ahí con ese mínimo análisis bien básico de chequeo, muchas veces se puede llegar por lo menos digamos, un acercamiento diagnóstico. No el diagnóstico definitivo, porque muchas veces se requiere de dos análisis, pero ya si ese primer análisis tiene la glucosa elevada, elevada es que esté arriba de 126 el valor, pero viste que habíamos hablado que arriba de 100 ya, ya se consideraba alterado, Ujú, pero arriba de 126 y ese análisis debería ser repetido dentro de los 15 a 20 días y si en ese otro análisis vuelve a dar arriba de 126, eso ya es diagnóstico de diabetes. Y si en un análisis aislado da arriba de 200, también es diagnóstico de diabetes con un único análisis alterado. Entonces ahí es donde es importante hacer hincapié porque muchas veces lo que puede pasar ahí es que el paciente capaz hace ese único análisis, lo ve el médico le dice, y está un poco alto, que es algo bastante frecuente que pasa, vamos a repetirlo y capaz ese repetir nunca se da, porque el paciente capaz no vuelve, porque ujú.
porque prefiere hacer determinados cambios alimentarios antes de volver a hacer el análisis, que es algo que nos pasa a todos nos da miedo desarrollar una enfermedad, y más si entendemos que es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que no tiene una cura concreta. Claro, Entonces, a veces eso nos hace que, por temores, por cuestiones más psicológicas que otra cosa, está muy no bueno. vayamos rápidamente a hacer ese otro análisis de control y capaz pasen meses en el medio que son esenciales para iniciar un tratamiento. Palabra que pusiste esencial, ¿no? Para iniciar Esencial, el tratamiento. esencial. Mirá. Porque hay algo que se llama memoria metabólica, Ujú. que es que si vos de entrada en el diagnóstico arrancás con un buen control de tu diabetes o con un buen control de tu prediabetes antes de desarrollar una diabetes, probablemente tus siguientes años sean muy buenos y no tengas una enfermedad tan agresiva. Pero si tus primeros meses y demás ya tienen una enfermedad más agresiva, no controlada, es más probable de que los siguientes años no sea tan bueno el control y que sea un poco más difícil el manejo. Y en base a lo que decías vos del tratamiento, Sí. digamos, tratamientos hay muchos, tenemos, la verdad que eso es excelente de la época en la que vivimos, porque tenemos un sinnúmero de medicamentos y de no solamente medicamentos, sino de poder asesorar a la gente con cambios del estilo de vida, como hablábamos hoy, ¿no? De cómo comer, qué proporción comer de hidratos de carbono dentro de la comida, qué nivel de actividad física se necesita para bajar el nivel de glucosa en sangre como para ayudar al desarrollo de la enfermedad. Entonces, generalmente se inicia con una droga básica y después a partir de ahí se va aumentando el tipo de medicamentos o se van asociando distintos medicamentos para tratar al paciente. La verdad, buenísima la info y la data que bajás, y somos tan molestos que nos gustaría en algún momento más adelante invitarte nuevamente, porque me parece que hay más info para compartir y reforzar muchas de las que estás dando. Sí. Si no te molesta, ¿no? No, Invitarte. yo encantado. Esto, la verdad que coincido con vos que da para muchas veces, porque lo que tiene que ver con la enfermedad es una enfermedad, como te dije, muy prevalente, es decir, mucha gente la tiene o mucha gente la puede llegar a tener y capaz Ujú. mientras hablamos la están escuchando y se están empezando a decir, bueno, me voy a hacer ese Está chequeo, pasando ¿no? esto en este momento. Y me parece que ese trabajo hacia la gente como servicio es algo que lo tenemos que hacer y que es esencial. Bueno, le mando saludos a Roberto Silva, también está escuchando del Ceferino, y a José también le mando un abrazo grande, ¿eh? Y a las personas que están ahora diciendo, bueno, me parece que es hora de hacerse un chequeo, creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no creo, estoy convencido, como dice Ramiro, hay que hacerlo, ¿eh? Coincido. Ramiro, antes de despedirnos, magíster en gestión y economía de la salud. Así es. Describime esa data, por favor, ya. Bueno, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la economía de la salud desde el punto de vista de que vos mirás los medicamentos, ¿no? Cuando vos prescribís un medicamento como médico, nosotros no es que lo hacemos así y listo. Generalmente miramos, che, esto que le estoy dando al paciente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto estamos hablando? ¿No? Y de repente vos le estás dando al paciente algo que vale, no sé, 200.000 pesos y el paciente va a su obra social, la obra social se agarra la cabeza y dice, bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer? Yo te aclaro que también soy auditor de la obra social Ceros, entonces ahí también desde ese otro lado también me pareció que era un buen balance para poder entender. ¿Veías eso en concreto, lo que Claro, sucedía ahí? veía lo que pasaba y desde mi lado como médico también era algo que me llamaba la atención. Entonces estudié eso porque me parecía interesante saber de economía de la salud, saber realmente cómo Bueno. podemos, de qué manera podemos garantizar políticas de cobertura de salud, ¿no? Que es un poco eso. Es bastante más tedioso que lo que tiene que ver, pero a mí me gusta. Te digo sinceramente, no sabía la existencia, la conocí cuando, bueno, obviamente las chicas nos brindaron la información también, pero me parece fundamental ir por estos dos winners, como me gusta decir a mí, con el tema de salud. Te agradecemos un montón, Ramiro, No, yo un lujo. agradecido yo, gracias por la invitación. Y la forma de comunicar, mantenerla, que está buenísima. Bueno, gracias. Está buenísima, Así intentaremos. Dale. Antes de fin de año, ¿te copás en venir a tomar unos mates Cuando nuevamente? Cuando digas, sí, me comprometo que sí. Un golazo, Ramiro, y lo tenemos aquí en Esquel, a Ramiro Efes, que te podemos seguir en las redes, ¿de qué manera? En las redes, en Instagram, como Ramiro Efes, diabetólogo, todo junto, con H y doble F se escribe el apellido. Y ahí también van a poder ir siguiendo las cosas que vamos haciendo. Mañana estoy yendo al Congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes en Bariloche a dar una charla ahí y después obviamente vamos a traer nueva información de ahí de lo que nos actualicemos. Gracias de verdad. No, de nada, gracias a vos. Ramiro Efes estuvo con nosotros y nosotras aquí en la Aristóteles.